Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a hablar acerca de la expiación. Y hemos titulado este mensaje Expiación, ser uno con Dios, porque vamos a hablar acerca de eso, de ser uno con Dios, que eso es lo que la expiación nos trae. Esa expiación que significa esa reconciliación para poder llegar a ser uno con Dios. Y al final de cuentas, ser uno con Dios, esa es nuestra razón de ser. Esta es la razón de nuestra existencia, de por qué estamos aquí, de por qué Dios lo creó a usted. Y esto es muy importante que lo estudiemos, porque podemos pensar que estamos nosotros destinados a estar con Dios, pero hay un proceso, tiene que haber un cambio, un proceso. Y una parte integral de este proceso es la expiación. Y no estamos hablando solamente del perdón de los pecados con el arrepentimiento y el bautismo. Estamos hablando a nivel mundial. Estamos hablando de la reconciliación final, esa expiación donde toda la humanidad va a poder llegar a ser uno con Dios, si es que deciden seguir el camino de Dios. Habrá ese camino, esa posibilidad de llegar a ser uno con Dios. Pero vamos a iniciar desde el principio, porque desde la creación del Edén ese ha sido el propósito de Dios al crear a los seres humanos, es morar con los seres humanos, morar con los hombres y las mujeres. Y eso así los creó. Desde el jardín del Edén hizo el jardín maravilloso para ellos, porque Él quería morar con ellos, Él quería habitar con ellos en ese jardín. Y eso así sucedió al principio. Él hablaba con ellos, Él les daba instrucciones, hasta que vemos que entra el pecado en Adán y Eva, cuando entra la desobediencia a la instrucción que Dios les dio. Pero vamos a ver en Génesis 3, en el versículo 1, que entra este personaje de la serpiente. Y vamos a ver un poquito más adelante quién es esta serpiente. Pero en el versículo 1 dice: ahora la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer: ¿es verdad que Dios ha dicho no comerán de ningún árbol del jardín? Cosa que no es cierto, Dios nunca dijo eso. Y es más, incluso la misma Eva le aclara a la serpiente que eso no fue lo que dijo Dios. Dijo que podían comer de todo árbol del jardín, menos de uno, menos de el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque les dijo que ella le dijo a la serpiente, porque en el día que comamos ciertamente moriremos. Eva le creyó a Dios y hasta ese punto estaba obedeciendo a Dios. Pero la serpiente, siendo, como dice, más astuta que cualquier criatura del campo, entonces empezó a meter la duda en la mente de Eva. Nosotros sabemos perfectamente lo que sucedió allí en el jardín del Edén. Y la serpiente, en el versículo 4, empieza a contradecir lo que dijo Dios. Es una mentira. En el versículo 4, la serpiente dijo a la mujer: al morir, ciertamente no morirán, porque Dios sabe que en el día que coman de él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Cosa que es otra mentira. Les dice mitad verdad y mitad mentira. Les dice que serán como Dios, decidiendo el bien y el mal, pero en realidad decidiendo para ellos mismos qué es lo que van a poner como bueno y como malo, pero no que eso haga algo bueno o malo. Y hasta el día de hoy eso es lo que vemos en la sociedad, como la gente pone cosas que ellos dicen que son buenas, pero no son buenas. Y Satanás está yendo en contra de Dios, porque les está diciendo a Eva y a Adán, les está diciendo que Dios les ha mentido, que no morirán y que hay cosas que Dios les está ocultando. Y en cierto modo era cierto, Dios no les había dicho todo lo demás, que sus ojos serían abiertos, porque fueron abiertos, y dice que fueron abiertos después de que comieron el fruto. Pero así fue como entró el pecado en los seres humanos. Ahí cambió nuestra naturaleza, cambió la naturaleza del hombre y de la mujer permanentemente por ese pecado, y creó esta división que existe, esta distancia por ese pecado
entre nosotros y Dios. Y sabemos también que Satanás es el padre de mentira. Esta serpiente antigua, esta serpiente que estaba en el jardín, era Satanás, el diablo. Lo puede corroborar usted en su misma Biblia, en Apocalipsis 12, ¿verdad? El dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Y en Juan 8, en el versículo 44, cuando Jesús está hablando con los judíos, les dijo a los judíos, y estaba hablando con judíos que creían, que habían creído en él, pero empezaron una discusión. Ellos empezaron a defenderse de quiénes eran y todo esto. Y Jesús les dice la verdad. Les dice en el versículo 44, ustedes son de su padre el diablo, y la lujuria de su padre desean practicar. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha estado en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando sea que habla una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. Y porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. Esta es la verdad, que el padre de mentiras es Satanás. Él fue mentiroso y asesino desde el principio. Eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque al incitar esa desobediencia, al incitar el pecado, él mintió. Y también es asesino porque él también provocó esa desobediencia que llevó a la muerte de Adán y Eva y a la muerte de todos los seres humanos. Porque dice que al morir, Dios les había dicho, si comen de ese fruto, al morir, morirán. Pero, ¿qué hubiera sucedido si no hubieran comido de ese árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y el mal? No dice... No lo dice específicamente la Biblia, pero podemos asumir que al morir no morirían o vivirían. Y también sabemos que está el árbol de la vida, estaba el árbol de la vida en el jardín del Edén, y que Dios quería que comieran del árbol de la vida. Y sí sabemos que si hubieran comido de él, hubieran vivido para siempre, porque Dios lo protegió después de que ya habían pecado, después de que su naturaleza había cambiado. Pero conocemos también el resto de la historia, lo que sigue después. Dios escogió a sus siervos, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Antes de ellos incluso hubo muchos otros que caminaron con Dios, como Noé, como Enoc. Pero después la Biblia es el relato de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Habla acerca de su mismo pueblo, les da instrucciones les da instrucciones de cómo vivir. Dios es su rey. Y cuando ya están fuera de Egipto, cuando los saca de Egipto milagrosamente, después les instruye a cómo hacer un tabernáculo, porque él quería poner su presencia ahí. Dios siempre había querido morar con los seres humanos, y con su pueblo Israel les instruyó, les dio leyes, les dio instrucciones de cómo hacer este tabernáculo y cómo llevar a cabo los sacrificios y los sacrificios que tenían que hacer. Estas no son invenciones humanas o de alguna religión de hombres. Esta fue la instrucción que Dios le dio a su pueblo Israel, y Dios bajó a ese tabernáculo. Dios moraba, su presencia moraba en ese tabernáculo, y había un lugar adentro del velo en ese tabernáculo, y era un lugar muy especial, y ese era el lugar santísimo, el santuario. Y vamos a ver que en estas instrucciones que Dios le da a su pueblo Israel, y le da a los sacerdotes, le da al sumo sacerdote, que el primer sumo sacerdote que existió fue Aarón, y él era hermano de Moisés, y el sumo sacerdote era Aarón. Y vamos a ver muchas cosas, porque aquí en este pasaje vamos a leer Levítico 16 y vamos a ver lo que Dios le instruye aquí, porque esto fue después de que murieron los dos hijos de Aarón, y esto fue porque ellos cometieron pecado en contra de Dios, no siguieron las ordenanzas de Dios y murieron. Dios los mató por haber desobedecido, porque las instrucciones de Dios son muy serias. Tenemos que tomarlas con seriedad y tenemos que obedecerlas. Los hijos de Aarón no lo hicieron y perdieron su vida por ello. Pero aquí Dios le da entonces estas instrucciones. En el versículo 2, Él habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, y el Señor le dijo a Moisés en el versículo 2 de Levítico 16: habla a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario dentro del velo, delante de la silla de misericordia, la cual está sobre el arca, para que no muera.
porque yo apareceré en la nube sobre la silla de misericordia. Aquí este era el santuario, ¿verdad? Dentro del velo era lo que se llamaba también el lugar santísimo, dicen otras versiones, pero es donde estaba el arca del pacto y había una silla de misericordia que estaba sobre el arca, y Dios iba a poner su presencia en ese lugar, y era un lugar al cual no podía ya entrar todo el tiempo. Aquí da a entender que Aarón estaba entrando en todo el tiempo, pero Dios le dice, no, esto no va a ser todo el tiempo. Cuando entre tiene que seguir ciertas instrucciones. Si usted puede leer en el capítulo 16 el resto de estas instrucciones, vamos a leer algunas de ellas el día de hoy, porque tienen que ver con la expiación y en específico con un día en expiación, porque ya casi al final del capítulo dice que este día será el único día, iba a haber un solo día en el año. En el versículo 29 nos dice que había un solo día en el año, y es precisamente el día de la expiación, donde podía él entrar al lugar santísimo. El versículo 29 dice, y será un estatuto para siempre para ustedes. En el 7º mes, en el 10º del mes, afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto, ya sea uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes. Porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Este es el día de la expiación. Este es el día en donde podía entonces entrar el sumo sacerdote, que en ese entonces era Aarón, pero todos los sumos sacerdotes que siguieron de él, de su linaje, podían entrar en ese único día, pero tenían que hacer ciertas cosas. Y vamos a leer algunas de estas partes, algunas de estas cosas, porque tiene un significado tremendo en lo que es la expiación y las razones por esto. Y después vamos al final a ver qué es lo que representa este procedimiento, estas ordenanzas que Dios le dio a su pueblo Israel, y en específico al sumo sacerdote y todo lo que tenía que hacer. Dios le dijo lo que tenía que hacer, cómo iba a entrar, ¿verdad? Le dijo que tenía que traer un toro joven como ofrenda para pecado, un carnero para ofrenda quemada. Tenía que hacer expiación primeramente por sí mismo. Y estamos hablando expiación para el perdón de sus pecados por sí mismo, para estar limpio ceremonialmente delante del lugar santísimo, de la presencia de Dios. Tenía también que ponerse una túnica de lino, y esta tenía que ser de lino blanco y puro. Tenía que ponerse también unos pantalones cortos de lino sobre su cuerpo, y tenía que tener una faja, un cinturón de lino, y estos eran los vestidos que tenía que ponerse. Tenía que lavarse todo esto antes de vestirse. O sea, él tenía que ser purificado no solamente con esta ofrenda por el pecado, ¿verdad?, de un toro, de un carnero, sino también de su propio lavamiento y de las túnicas que tenía que vestirse el sumo sacerdote. En el versículo 5 nos dice algo más. Dice, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de los machos cabríos para una ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada. Entonces aquí tenía que tomar 2 cabritos de los machos cabríos, y también habla acerca de un toro joven que tenía que hacer por la ofrenda por el pecado por sí mismo, y tenía que hacer una expiación por sí mismo y por su casa. Pero después hay algo muy especial que sucede con estos 2 machos cabríos. En el versículo 7 sigue la instrucción. Dice, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación, y echará suertes sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor, y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él y ser enviado lejos al lugar desolado por Azazel. Y aquí hay algo muy interesante. Hay estos 2 machos cabríos. Uno tenía que ser, primero se tenían que echar suertes.
porque esto lo determinaba Dios, las suertes las determinaba Dios, y cuál era el macho cabrío que iba a ser por el Señor y cuál iba a ser por Azazel. ¿Qué significa esto? Porque dice que el macho cabrío por el cual cayó la suerte por el Señor tenía que ser sacrificado como una ofrenda por el pecado. Y el otro se hacía una expiación sobre él y tenía que ser enviado a un lugar lejos. Y este nombre de Azazel era uno de los nombres de Satanás. Hay personas que dicen que no, que eso es solamente misticismo judío, pero la realidad, y como lo vamos a ver con las otras escrituras, vamos a ver lo que esto representa, porque hay dos machos cabríos y uno es sacrificado por los pecados del pueblo, pero el otro no. El otro es dejado vivo y el otro es llevado a un lugar desolado, a un desierto donde nadie vive. Pero antes de ser llevado allá, vamos a ver lo que sucede. Aquí nos da más instrucciones con respecto a esto. Después de, y usted puede leer todo el capítulo por su cuenta, pero después de dar más instrucciones acerca de la expiación que había de hacer por sí mismo el sumo sacerdote, después dice en el versículo 15, aquí mismo en Levítico 16, dice: luego matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y traerá su sangre adentro del velo. Y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia, y delante de la silla de misericordia. Y hará una expiación por el santuario por causa de la impureza de los hijos de Israel, y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Y está expiando, está hablando acerca de los pecados y hablando del sacrificio del macho cabrío por el Señor y de limpiar, de hacer una expiación. Y habla acerca de esto, no solamente de rociar la sangre en el lugar santísimo, ¿verdad?, o en el santuario, sino también afuera, en el altar y el resto del tabernáculo. Y todo esto tenía que hacerlo para expiar el lugar santo, el otro altar enfrente, y en realidad todo el tabernáculo tenía que ser santificado, y esta era para la reconciliación. Y en el versículo 20 dice algo muy importante, dice: cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá el macho cabrillo vivo. Ya se había terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar. Ya estaba todo reconciliado. Ya se había expiado. Ya se habían expiado estos pecados. ¿Por qué entonces hay otro macho cabrío? Por Azazel, que es uno de los nombres de Satanás. ¿Por qué? Vamos a ver lo que se hacía en esta ceremonia y después vamos a seguir haciéndonos estas preguntas, porque es importante entender lo que es esto de la expiación. Versículo 21: y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará lejos por mano de un hombre escogido al lugar desolado. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive, y dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Esto es algo único. Hay muchas ofrendas por muchos motivos en todo lo que es el libro de Levítico, donde habla acerca del sacerdocio y de las ofrendas que se tenían que hacer, del templo, del servicio de los sacerdotes. Pero no hay una otra instancia en donde se haga esto, ningún otro día tampoco, donde se impongan las manos sobre un macho cabrío vivo, se declaren todos los pecados del pueblo, de un pueblo entero, y se lleve ese macho cabrío al lugar desolado, por mano de un hombre en específico, un hombre escogido. Esto es algo muy interesante, pero vamos a ver que hay gran significado detrás de esto, porque como ya hablábamos acerca de Satanás, la serpiente, y él fue el padre de mentira, el padre del pecado. Él fue quien pecó primero, antes de la creación de todo lo que existe. Satanás se rebeló. Satanás fue creado como un arcángel, pero se rebeló en contra de Dios. Y Satanás,
al instigar el pecado y la muerte a través del pecado a Adán y Eva, Él es responsable por que el pecado exista en el mundo. Él fue el iniciador del pecado. Y ya vimos que el macho cabrío por el Señor es una reconciliación para el pueblo a través de la sangre que representa el sacrificio de Cristo y el perdón de los pecados, y el rociar esa sangre que limpia todo el lugar. Pero después este otro proceso en esta misma ceremonia de imponer las manos sobre un macho cabrío vivo y dejarlo vivo. ¿Por qué se deja vivo? No se habla acerca de ninguna otra ceremonia donde envuelva algún animal que se deje vivir, y mucho menos que sea llevado a otro lado, ni que se le pongan las manos y se declaren los pecados sobre ese animal, que está representando a Satanás, está representando al enemigo, al iniciador del pecado. Y esto es lo que se tenía que hacer. Después, esta persona, primero el sumo sacerdote después se tenía que lavar después de todo esto y quitarse los vestidos, tenía que lavar su cuerpo con agua, y también aquella persona que llevara al macho cabrío para dejarlo en el lugar desolado, también tenía que bañarse y lavar sus vestidos y bañarse, y tenía que estar fuera, ¿verdad? Tenía que estar después lavándose y después entrar en el campamento. Entonces, todo esto era algo muy muy interesante. Este es un estatuto en este día de la expiación. Pero vemos que hay un iniciador y todo el simbolismo que esto representa. Porque hay un evento profético que está en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 20, desde el versículo 1, esto es lo que va a suceder. Todavía no sucede a futuro, pero esto es lo que está representando esta ceremonia que se llevaba a cabo en Israel. Porque recordemos, el Nuevo Testamento es la clave para entender el Antiguo Testamento. Y las cosas que están en el Antiguo Testamento son el fundamento para poder entender las profecías y lo que está por venir. Porque aquí hay dos machos cabríos y uno es sacrificado para el perdón de los pecados, la limpieza, la reconciliación. Pero para una reconciliación completa, final, absoluta, el instigador de los pecados, Satanás mismo, tiene que ser removido. Pero vamos a ver por qué es removido a un lugar desolado. En Apocalipsis 20, versículo 1 dice: entonces vi descendiendo del cielo, y está leyendo aquí el apóstol Juan, quien fue quien escribió el libro del Apocalipsis, y dice el apóstol Juan: teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Aquí esto se cumple lo que ya había estado determinado en esta ceremonia, porque había una persona que tenía que tomar ese macho cabrío y llevarlo a ese lugar desolado. Aquí hay un ángel específico que tenía una gran cadena en su mano, ató al dragón, dice la serpiente antigua, y nos declara, como ya vimos al principio cuando leímos en Génesis, que es el diablo y Satanás. La serpiente antigua porque es la serpiente desde el principio en Génesis. Él es el diablo y Satanás, y dice, y lo ató por 1000 años. Luego lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él en un lugar desolado, apartado, estaba sellado en ese abismo para que no pudiera engañar más a las naciones. ¿Por qué? Porque él ha estado engañando a las naciones desde el principio, desde que engañó a Adán y Eva. Su influencia sigue en todo el mundo. Si usted se pregunta por qué hay maldad, por qué Dios permite toda esta miseria y esta maldad con la que estamos viviendo y las tragedias, porque Satanás está influenciando a todos, porque Satanás engaña a las naciones, engaña a las personas, a menos que Dios abra sus ojos para ver la verdad de quién es la serpiente antigua, quién es quien engañó a Adán y Eva, quién es el autor del pecado desde el principio,
Y por eso se declaraban todos los pecados del pueblo de Israel sobre la cabeza de este macho cabrío, porque él es el autor, está representando a Satanás, y dice el macho cabrío por Azazel, pero está representando a Satanás porque él fue el instigador de todos los pecados. Hay personas y grupos que dicen que ambos machos cabríos representan a Jesucristo, pero no hay una expiación, en ningún momento se perdonan esos pecados que se ponen sobre la cabeza de ese macho cabrío. De otra manera tendría que haber derramamiento de sangre, y no lo hay. El macho cabrío que representa a Jesucristo sí es sacrificado, como nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios que dio su vida por los pecados de toda la humanidad. Pero este otro macho cabrío no representa a Jesucristo, porque Jesucristo sí llevó nuestras iniquidades, pero Él no fue a un lugar desolado, Él no fue llevado por una persona que después tuviera que lavarse de ello, porque eso no es lo que sucedió. Pero aquí hay un simbolismo tremendo en este día de expiación, el día del perdón, porque esto nos concede ser reconciliados con Dios. No podemos nosotros ser uno con Dios hasta que el autor del pecado haya sido removido lejos y su influencia no esté más. Esos pecados tienen que ser removidos. Los pecados de los seres humanos son perdonados a través de la sangre de Cristo. Los pecados de Satanás son puestos sobre su misma cabeza y él es llevado al lugar desolado. Y Satanás mismo, como leímos en Apocalipsis 20, será puesto en su prisión por 1000 años, por ese reinado de Cristo en la tierra con sus santos por 1000 años, para que Satanás y sus demonios dejen de influenciar a las naciones. Es algo maravilloso este día del perdón, este día de expiación, que se celebra como este estatuto, como leímos en Levítico 16, un estatuto para siempre en el 7º mes, en el 10º día, con la aflicción de nuestras almas, que significa ayuno y no trabajar en absoluto. Si usted quiere saber más acerca del día de la expiación, por favor vaya a la página de la Verdad de Dios, donde tenemos muchos mensajes, sermones, transcripciones y mensajes grabados acerca del significado del día de la expiación, donde todos podremos llegar a ser uno con Dios y lo que Dios ordena que su pueblo observe el día de hoy. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.